Bueno, en este video vamos a hacer un repaso de vectores en el plano. Entonces, si tenemos dos puntos, en este caso el punto A y el punto B, vamos a poder definir un vector que va a ser un segmento orientado, que va a salir de un punto del plano y va a llegar a otro punto del plano. Entonces, en este caso podemos definir el vector F como el vector que sale del punto A y llega al punto B. Entonces, al punto A lo vamos a llamar el origen del vector y al punto B lo vamos a llamar el extremo del vector. Ahora, todo vector va a tener siempre tres elementos: un módulo, una dirección y un sentido. Entonces, el módulo del vector va a ser la longitud del segmento que une A con B, o sea, la longitud del segmento que estoy indicando ahora. Lo vamos a indicar de esta manera que estoy redondeando, o también de esta otra manera, más simplificada. Ahora, para encontrar el módulo del vector, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Como vemos, nos queda determinado un triángulo rectángulo, donde el módulo del vector va a ser la hipotenusa del triángulo. El cateto que estoy indicando ahora va a ser bx menos ax, y el cateto que estoy indicando ahora va a ser bi menos ai. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, el módulo del vector f nos va a quedar la raíz cuadrada de bx menos ax al cuadrado más bi menos ai al cuadrado. Luego, la dirección del vector va a estar dada por la recta que une el punto A con el punto B. Ahora, para indicar la inclinación de la recta, vamos a encontrar el ángulo alfa, que forma el vector con un segmento paralelo al semieje positivo X. Entonces, en este caso, usando la relación trigonométrica de la tangente, nosotros sabemos que la tangente de alfa va a ser el cateto opuesto que estoy marcando ahora, que es bi menos ai, dividido el cateto adyacente, que es bx menos ax. Con lo cual, la tangente de alfa nos va a quedar la expresión que estoy redondeando. Entonces, el ángulo alfa va a ser el arco tangente de bi menos ai sobre bx menos ax. Y por último, el sentido del vector está indicado por la flecha que estoy redondeando. Bueno, ahora vamos a llamar vectores libres a aquellos que para su definición solo basta con conocer su módulo, su dirección y su sentido. Entonces, dos vectores que tienen igual módulo, igual dirección e igual sentido, los vamos a llamar vectores equipolentes. En este caso, en la figura, vemos que el vector f y el vector a son equipolentes. Entonces, para indicar eso, vamos a utilizar el signo igual. Cuando decimos que dos vectores son iguales, estamos diciendo que son equipolentes. Bueno, vamos a ver ahora la descomposición de un vector sobre un sistema de ejes cartesianos. Entonces, todo punto del plano, como en este caso el punto P, va a definir un vector que tiene como origen el origen de coordenadas y como extremo el punto P. Entonces, en este caso, el punto P va a definir el vector A, que como dijimos recién, tiene como origen el 0,0 y como extremo el punto P. Entonces,
vamos a llamar las componentes del vector a las coordenadas x e y del punto P. Entonces vamos a utilizar la notación que estoy redondeando ahora. Vamos a decir que el vector A tiene componente x, en este caso a sub x, y componente y a sub y. Bueno, vamos a ver ahora cómo se suman dos vectores. Siempre la suma de dos vectores o la resta de dos vectores nos va a dar como resultado otro vector. Ahora, los vectores se suman o se restan componente a componente. Entonces, si tenemos el vector A, que tiene componente x a sub x y componente y a sub y, y el vector B, que tiene componente x b sub x y componente y b sub y, entonces, si sumamos A más B, eso nos da como resultado otro vector. En este caso lo llamé con la letra R. Y la componente x del vector R va a ser a sub x más b sub x. Y la componente y del vector R va a ser a sub y más b sub y. Entonces vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos el vector A, que tiene componentes 4, 7. Y el vector B, que tiene componentes 6 y 2. Entonces, el vector A más B va a tener componente X 4 más 6 y componente Y 7 más 2. Con lo cual el vector A más B va a ser el vector que va a tener componentes 10 y 9. Y si restamos A menos B, entonces la componente X del vector A menos B va a ser 4 menos 6 y la componente Y va a ser 7 menos 2. Entonces el vector A menos B va a tener componente X menos 2 y componente Y 5. Bueno, vamos a ver cómo obtener la suma de dos vectores en forma gráfica. Entonces, si queremos sumar un vector A más un vector B, lo que vamos a hacer es dibujar dos vectores equivalentes a ellos con un origen en común, como estoy marcando ahora, y vamos a trazar dos rectas paralelas, una recta en el extremo del vector A que sea paralela al vector B y otra recta en el extremo del vector B que sea paralela al vector A. Entonces, el vector suma se va a obtener uniendo el punto que estoy indicando ahora, que es el origen común de los dos vectores, con el punto donde se cortan las dos rectas. Y ese va a ser el vector A más B. Bueno, vamos a ver ahora otra forma de expresar un vector donde el origen es el 0, 0 y el extremo es un punto del plano. Como habíamos visto, ese vector lo podemos expresar en componentes cartesianas de esa manera. Ahora, también lo podemos escribir de esta forma, como la componente x multiplicada por el vector 1, 0, más la componente y multiplicada por el vector 0, 1. Porque si utilizamos la propiedad distributiva, nos va a quedar lo que estamos viendo ahora, y si sumamos componente a componente, obtenemos el vector A. Entonces, si al vector 1, 0 lo llamamos el versor Y y al vector 0, 1 lo llamamos el versor J, entonces, utilizando la notación que estoy redondeando ahora, el vector A lo podemos escribir de esa manera, como A sub X por Y versor
más A sub I por J versor. El versor I es el que estoy redondeando ahora en el sistema de coordenadas cartesiano, y el versor J es el que estoy redondeando ahora. Ambos vectores tienen módulo 1, entonces los vamos a utilizar como otra forma para representar vectores en componentes cartesianas. En la primera parte de la materia vamos a utilizar vectores como los que estamos viendo ahora, que están sobre el eje X. Entonces, en este caso, el vector A, si utilizamos la notación que vimos recién, sería 4 en I versor más 0 en J versor. Entonces, en lugar de utilizar esa notación, escribimos directamente como estoy redondeando ahora. El vector A va a ser igual a 4 en I versor. Y lo mismo para el vector B. El vector B sería el vector menos 2 en I versor más 0 en J versor. Ahora lo vamos a escribir de esta manera. El vector B va a ser menos 2 en I versor. 0 por J versor no lo vamos a escribir. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Si tenemos un vector cuyo origen es el 0, 0 y su extremo es un punto del plano, y las componentes del vector son A sub X y A sub Y, entonces el módulo del vector va a ser la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, nuevamente usando el teorema de Pitágoras. Y el ángulo alfa que forma el vector con el semieje X positivo va a ser el arco tangente de la componente Y dividido la componente X. El arco tangente también lo podemos escribir como tangente a la menos 1. Ahora, si de un vector conocemos el módulo y el ángulo alfa, usando las relaciones trigonométricas seno y coseno, vamos a poder encontrar las componentes. Porque como nosotros sabemos, el seno de alfa va a ser el cateto opuesto, que es la componente Y, dividido el módulo del vector, que es la hipotenusa. Entonces, de esa igualdad podemos despejar la componente Y y nos va a quedar que la componente Y es el módulo del vector por el seno del ángulo alfa. Y utilizando el coseno del ángulo alfa, que es el cateto adyacente dividido la hipotenusa, entonces podemos despejar la componente X y nos va a quedar que la componente X es el módulo del vector por el coseno del ángulo alfa. Entonces, esto lo vamos a utilizar más adelante, pero vamos a ver dos ejemplos. En este caso, tenemos el vector A, cuyo módulo vale 6, y el ángulo que forma con el semieje X positivo es 70 grados. Entonces, la componente X del vector A va a ser el módulo por el coseno de 70 grados, que nos da aproximadamente 2,05, y la componente Y va a ser el módulo del vector por el seno de 70 grados, que nos da aproximadamente 5,64. Y si tenemos, en este caso, el vector B, para el cual conocemos sus componentes, en este caso la componente X vale 6 y la componente Y vale 8, entonces el módulo del vector B
va a ser la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, que nos da 10. Y el ángulo alfa va a ser el arco tangente de 8 sobre 6, que nos da aproximadamente 53,13 grados. Bueno, con esto terminamos este primer video, que es un repaso de vectores en el plano. Espero que les haya servido. Hasta luego.